¿Alguna vez has sentido que tu vida se detuvo, que todo lo que construiste se derrumbó frente a tus ojos y ahora caminas entre los escombros de lo que alguna vez fuiste? Has mirado al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. ¿Te has preguntado si Dios se olvidó de ti, si acaso el cielo se cerró sobre tu cabeza y tus oraciones rebotan en el techo de tu habitación? Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está preparando el escenario para el regreso más espectacular de tu vida, que cada lágrima que has derramado en secreto, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, no han sido en vano, sino que han sido los ingredientes necesarios para la transformación más profunda que jamás hayas experimentado. Hay un secreto oculto en el sufrimiento humano que muy pocos conocen, un poder escondido en las cenizas de tu vida que está a punto de revelarse ante tus ojos. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, dedicó su vida a estudiar el alma humana y descubrió algo que la Biblia ya había revelado miles de años antes: que en la oscuridad más profunda del ser humano se esconde la semilla de su mayor transformación. Jung lo llamó individuación, el proceso mediante el cual el alma fragmentada se reintegra y alcanza su plenitud. Pero nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que este proceso tiene un nombre más antiguo y más poderoso: redención. ¿Te has preguntado por qué algunos de los hombres y mujeres más grandes de la Biblia tuvieron que pasar por el valle de sombra de muerte antes de alcanzar su destino? ¿Por qué José tuvo que ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto? ¿Por qué David tuvo que huir como un fugitivo, esconderse en cuevas y ser perseguido como un animal antes de sentarse en el trono de Israel? ¿Por qué el mismo Jesús tuvo que descender al sepulcro antes de resucitar en gloria? Hay un patrón divino en el universo, hermano, hermana, y ese patrón dice que antes de cada gran ascenso hay un descenso. Antes de cada victoria hay una batalla. Antes de cada resurrección hay una muerte. Y si tú estás pasando por tu momento más oscuro, si sientes que has tocado fondo, si crees que ya no hay esperanza para ti, entonces escúchame bien. Estás exactamente donde necesitas estar para que Dios haga su obra maestra en tu vida. En los próximos minutos voy a revelarte las 7 señales que indican que estás a punto de vivir el comeback más grande de tu existencia. Estas señales están fundamentadas tanto en la sabiduría bíblica como en los descubrimientos de Carl Jung sobre la psique humana, y cuando las reconozcas en tu propia vida, entenderás que lo que parecía tu destrucción era en realidad tu preparación. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante. Necesito que comentes ahora mismo la frase: mi regreso está cerca. No es solo un comentario, hermano, es una declaración de fe, es plantar una bandera en el territorio espiritual y decirle al enemigo que su tiempo de opresión sobre tu vida ha terminado. Cuando escribes esas palabras, estás activando algo en el mundo espiritual, estás alineando tu voluntad con el propósito de Dios para tu vida. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te pido que le des me gusta a este video. No es por vanidad, hermano, es porque cada vez que presionas ese botón, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que están sufriendo en silencio, personas que necesitan escuchar que hay esperanza, que su historia no ha terminado, que Dios no los ha abandonado. Al dar me gusta, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar luz a los que están en tinieblas. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué honor ser usado por el Todopoderoso para tocar vidas! Muchas personas que nos escuchan no tienen una iglesia cerca. Algunos viven en lugares remotos, otros han sido heridos por líderes religiosos
y tienen miedo de volver a congregarse. Otros simplemente no pueden salir de sus casas por enfermedad o circunstancias difíciles. Para ellos, este canal es su iglesia. Este video es su culto dominical. Estas palabras son el sermón que necesitan escuchar. Por eso te pido que antes de continuar, comentes la frase «Paz en Cristo». Es nuestra manera de saludarnos como familia, de reconocernos como hermanos en la fe, de crear comunidad, aunque estemos separados por miles de kilómetros. Y presta mucha atención a lo que voy a decirte ahora. La sexta enseñanza de hoy puede contener la clave específica que necesitas para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. No te lo digo para crear expectativa vacía. Te lo digo porque el Espíritu Santo me ha guiado a estructurar este mensaje de una manera particular. Y sé que hay alguien escuchando que necesita llegar hasta ese punto para recibir su palabra rema, esa palabra específica de Dios para su situación específica. Ahora sí, comencemos con este estudio que puede cambiar tu vida para siempre. La noche oscura del alma, el prerequisito divino para tu transformación. San Juan de la Cruz la llamó la noche oscura del alma. Carl Jung la describió como el encuentro con la sombra. La Biblia la ilustra en el Salmo 23 como el valle de sombra de muerte. Pero sin importar cómo la llames, esta experiencia es universal para todo aquel que está destinado a la grandeza espiritual. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte puede sonar contradictorio a todo lo que te han enseñado. Si estás pasando por el momento más difícil de tu vida, si sientes que la oscuridad te rodea por todos lados, si has perdido la esperanza y la fe parece haberse evaporado de tu corazón, entonces estás en el lugar exacto donde Dios puede hacer su obra más profunda en ti. Jung descubrió en sus investigaciones que el ser humano no puede alcanzar la plenitud psicológica sin antes enfrentar su sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido, negado y escondido durante años. Esta sombra contiene no solo nuestros defectos y debilidades, sino también talentos y potenciales que nunca hemos desarrollado. Y la única manera de integrar esta sombra, de convertirnos en seres completos, es descendiendo a las profundidades de nuestro propio ser. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios? Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, cuidando ovejas en el anonimato, antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Durante esos 40 años, Moisés tuvo que enfrentar su propia sombra, el orgullo que lo llevó a matar al egipcio, la impulsividad que arruinó su posición en el palacio, el miedo que lo hizo huir como un cobarde. Solo cuando Moisés había sido despojado de toda su arrogancia, cuando había sido humillado hasta el polvo, cuando ya no confiaba en sus propias fuerzas, solo entonces Dios pudo usarlo para liberar a un pueblo entero. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo llevas en tu desierto? ¿Cuántos años han pasado desde que sentiste la presencia de Dios de manera tangible? ¿Cuántas noches has llorado preguntándote si alguna vez saldrás de este valle? Te tengo noticias. Tu desierto no es un castigo, es una preparación. Tu noche oscura no es el fin de tu historia, es el preludio de tu amanecer más glorioso. Jung observó que las personas que evitan este descenso a las profundidades, que huyen del sufrimiento y buscan atajos hacia la felicidad, terminan viviendo vidas superficiales y vacías. Pueden tener éxito externo, pueden acumular riquezas y reconocimiento, pero en su interior hay un vacío que nada puede llenar. En cambio, aquellos que tienen el coraje de enfrentar su oscuridad, de atravesar el valle de sombra de muerte, emergen transformados, con una profundidad de carácter y una fortaleza espiritual que los hace inquebrantables.
El apóstol Pablo entendió esto perfectamente cuando escribió en Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Ves la progresión? La tribulación no es el enemigo, es el maestro. El sufrimiento no es la maldición, es el cincel que Dios usa para esculpir tu carácter. Pero aquí viene la primera señal de que tu comeback está cerca, cuando comienzas a encontrar significado en tu sufrimiento, cuando dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a preguntar ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Has dado el primer paso hacia tu transformación. Jung llamó a esto la función trascendente, la capacidad de la psique para encontrar un propósito superior en medio del caos. José, en la prisión de Egipto, pudo haberse amargado, pudo haber maldecido a Dios por permitir que sus propios hermanos lo vendieran como esclavo. Pudo haber caído en la desesperación cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, pero en lugar de eso, José encontró significado en su sufrimiento. Años después, cuando se reveló a sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50, 20. ¿Puedes ver lo que hizo José? Reinterpretó toda su historia de sufrimiento a la luz del propósito divino. Lo que parecía una tragedia sin sentido se convirtió en el plan maestro de Dios para salvar a naciones enteras del hambre. Y tú, hermano, hermana, has comenzado a ver tu sufrimiento con nuevos ojos. Has empezado a sospechar que tal vez, solo tal vez, Dios tiene un propósito más grande para todo lo que has pasado. Si es así, entonces la primera señal de tu comeback ya está presente en tu vida. El amanecer está más cerca de lo que crees. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que comentes la ciudad o el país desde donde me estás escuchando. Quiero saber de dónde vienen mis hermanos y hermanas que están atravesando su noche oscura del alma. Quiero orar específicamente por cada región, por cada nación, por cada ciudad donde hay alguien que necesita escuchar que su regreso está cerca. Comenta ahora, ¿desde dónde me escuchas? El colapso del ego, cuando todo lo que creías ser se derrumba. Carl Jung identificó uno de los momentos más críticos en el proceso de transformación humana, el colapso del ego. Este es el momento en que todas las máscaras que hemos usado para protegernos caen al suelo, cuando todas las identidades falsas que hemos construido se desmoronan, cuando nos quedamos desnudos frente a nosotros mismos y frente a Dios. Este colapso es aterrador. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies y cayeras en un abismo sin fondo. Todo lo que creías saber sobre ti mismo se revela como una ilusión. Todas las certezas que te daban seguridad se evaporan como el rocío de la mañana. Te quedas sin nada a que aferrarte, sin ninguna identidad que te defina, sin ningún logro que te valide. Pero escúchame bien, porque esto es crucial. Este colapso no es tu destrucción, es tu liberación. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que tuvieron que experimentar el colapso de su ego antes de poder cumplir su destino. Pensemos en Jacob, el engañador, el manipulador, el que siempre se las arreglaba para salirse con la suya. Jacob había construido toda su identidad alrededor de su astucia. Era el hombre que engañó a su padre para robar la bendición de su hermano, el que manipuló a su suegro Labán para quedarse con la mejor parte del rebaño, el que siempre tenía un plan, una estrategia, una manera de salir adelante. Pero llegó la noche en el vado de Jaboc. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado décadas atrás. Y tenía miedo. Había enviado regalos adelante. Había dividido su campamento en dos grupos por si uno era atacado.
Había hecho todo lo que su mente astuta podía concebir, pero esa noche, solo junto al río, un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Quién era ese hombre misterioso? Los teólogos han debatido durante siglos, pero lo que es claro es que representaba algo más que un oponente físico. Jacob estaba luchando con Dios, sí, pero también estaba luchando consigo mismo. Estaba luchando con todas las mentiras que había dicho, con todas las manipulaciones que había ejecutado, con toda la identidad falsa que había construido durante años. Y en esa lucha algo se rompió. El ángel tocó el encaje de su muslo y lo descoyuntó. Jacob, el fuerte, el astuto, el que siempre ganaba, quedó cojo para el resto de su vida. Pero en ese momento de máxima vulnerabilidad, recibió algo que ninguna de sus estrategias podía conseguir, una nueva identidad. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. ¿Entiendes lo que pasó esa noche? El ego de Jacob tuvo que ser quebrantado para que Israel pudiera nacer. La identidad falsa tuvo que morir para que la identidad verdadera pudiera emerger. Y Jacob salió de esa experiencia transformado. Ya no era el engañador, era el príncipe que había luchado con Dios. Jung diría que Jacob experimentó la muerte del ego. Ese momento crucial en el proceso de individuación donde el yo superficial debe disolverse para que el yo profundo pueda manifestarse. Es un proceso doloroso, aterrador, pero absolutamente necesario para alcanzar la plenitud. Hermano, hermana, ¿has experimentado este colapso en tu propia vida? ¿Has sentido que todo lo que creías ser se derrumbaba a tu alrededor? ¿Has perdido tu trabajo, tu reputación, tus relaciones, tu salud, tu sentido de identidad? Si es así, no te desesperes. Esta es la segunda señal de que tu comeback está cerca. Verás, muchos de nosotros construimos nuestra identidad sobre cimientos falsos. Nos definimos por nuestro trabajo, por nuestro dinero, por nuestras relaciones, por nuestros logros, por lo que otros piensan de nosotros. Pero ninguna de estas cosas es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad está en Cristo, y a veces Dios tiene que remover todo lo demás para que podamos descubrirla. El apóstol Pablo, antes de su conversión, tenía una identidad impresionante según los estándares del mundo. Era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero después de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco escribió: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Filipenses 3:7-8. ¿Ves lo que hizo Pablo? Dejó que su vieja identidad colapsara completamente. Todo lo que antes le daba valor, todo lo que antes lo definía, lo consideró basura comparado con conocer a Cristo. Y solo entonces, después de ese colapso total del ego, pudo convertirse en el apóstol que escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento y llevaría el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. Si estás experimentando el colapso de todo lo que creías ser, si sientes que ya no sabes quién eres, si has perdido todas las etiquetas que te definían, entonces estás en el umbral de tu mayor transformación. Dios está removiendo los cimientos falsos para poder construir sobre la roca verdadera. Quiero que comentes ahora mismo: «Estoy listo para mi nueva identidad». Decláralo con fe, aunque no lo sientas todavía. Decláralo como un acto de obediencia, como una semilla que plantas en el terreno espiritual. Porque la Biblia dice que llamamos las cosas que no son como si fuesen, y cuando declaras tu nueva identidad,
estás alineándote con lo que Dios ya ha preparado para ti. La confrontación con la sombra, enfrentando lo que has evitado toda tu vida. Llegamos ahora a uno de los conceptos más revolucionarios de Carl Jung, y también uno de los más incómodos, la sombra. Jung definió la sombra como la parte de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado y escondido, tanto de los demás como de nosotros mismos. Es todo aquello que consideramos inaceptable, vergonzoso, oscuro. Son los pensamientos que no nos atrevemos a admitir, los deseos que nos avergüenzan, los miedos que nos paralizan, las heridas que nunca hemos sanado. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de su sombra. Construyen elaboradas defensas psicológicas para no tener que enfrentarla. Se mantienen ocupados, distraídos, entretenidos, cualquier cosa con tal de no quedarse a solas con esa parte oscura de sí mismos. Pero Jung descubrió algo crucial. Lo que no enfrentamos nos controla. La sombra que evitamos no desaparece, simplemente se vuelve más poderosa en la oscuridad. La Biblia ilustra este principio de manera magistral en la vida del rey David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el guerrero valiente que derrotó a Goliat. Pero David también tenía una sombra, una tendencia hacia la lujuria y el abuso de poder que había mantenido oculta durante años. Un día, esa sombra emergió con fuerza devastadora. David vio a Betsabé bañándose, la codició, la tomó aunque estaba casada, y cuando ella quedó embarazada, David orquestó el asesinato de su esposo Urías para encubrir su pecado. El hombre conforme al corazón de Dios se había convertido en adúltero y asesino. ¿Qué pasó? La sombra que David nunca había enfrentado finalmente lo controló. Los deseos que había reprimido explotaron de la peor manera posible, y David pagó un precio terrible. El hijo nacido de esa unión murió. Su familia se desintegró en violencia y traición, y aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado lo persiguieron el resto de su vida. Pero aquí viene la parte redentora de la historia. Cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, David no huyó, no se justificó, no culpó a otros. En lugar de eso, escribió el Salmo 51, una de las expresiones más profundas de arrepentimiento en toda la literatura humana. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David finalmente enfrentó su sombra. Miró de frente a la oscuridad que había en su corazón y la expuso ante Dios. Y aunque las consecuencias de su pecado permanecieron, David fue restaurado. Su relación con Dios fue sanada, y de su linaje, a pesar de todo, nacería el Mesías. Hermano, hermana, ¿qué hay en tu sombra que has estado evitando? ¿Qué pecados secretos has escondido pensando que nadie los ve? ¿Qué heridas del pasado has enterrado tan profundo que ya ni siquiera recuerdas que están ahí? ¿Qué miedos te paralizan en la oscuridad de la noche cuando nadie te ve? La tercera señal de que tu comeback está cerca es cuando comienzas a tener el coraje de enfrentar tu sombra. Cuando dejas de huir y te vuelves para mirar de frente a todo lo que has evitado. Cuando confiesas tus pecados, no solo a Dios, sino a otro ser humano de confianza. Como dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Jung insistía en que la integración de la sombra es absolutamente esencial para la salud psicológica. No se trata de eliminar la sombra, eso es imposible. Se trata de reconocerla,
aceptarla como parte de nuestra humanidad y traerla a la luz donde puede ser transformada. Lo que permanece en la oscuridad nos controla. Lo que traemos a la luz puede ser redimido. Esto es exactamente lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es el acto de traer nuestra sombra a la luz, y cuando lo hacemos, descubrimos que el amor de Dios es más grande que nuestra oscuridad, que su gracia es suficiente para cubrir nuestros peores pecados, que su poder es capaz de transformar incluso las partes más vergonzosas de nuestra historia. He conocido a personas que han cargado secretos durante décadas, pecados que cometieron en su juventud y que nunca han confesado, heridas que recibieron en la infancia y que nunca han procesado, vergüenzas que los han perseguido toda su vida. Y he visto lo que sucede cuando finalmente tienen el coraje de enfrentar su sombra. Es como si una prisión se abriera y salieran a la libertad por primera vez. ¿Estás listo para enfrentar tu sombra? ¿Estás dispuesto a mirar de frente a todo lo que has evitado? Si es así, estás a punto de experimentar una liberación que no puedes imaginar, porque la verdad te hará libre, como dijo Jesús. Pero primero, tienes que tener el coraje de enfrentar la verdad. Quiero que hagas algo valiente ahora mismo. Quiero que comentes: hoy enfrento mi sombra. No tienes que dar detalles, no tienes que confesar tus pecados públicamente, pero al escribir esas palabras, estás haciendo una declaración de intención. Estás diciéndole a Dios y a ti mismo que ya no vas a huir más, que estás listo para la confrontación que precede a la transformación. El descenso al inframundo. Cuando tocas fondo y descubres que el fondo tiene un piso, en la mitología de prácticamente todas las culturas antiguas existe un tema recurrente: el héroe que desciende al inframundo. Orfeo bajó al Hades para rescatar a Eurídice. Inanna, la diosa sumeria, descendió a los 7 niveles del mundo inferior. Jesús mismo, según el credo apostólico, descendió a los infiernos antes de resucitar al tercer día. Jung estudió estos mitos extensamente y concluyó que representan una verdad psicológica universal. Para alcanzar la plenitud, el ser humano debe descender a las profundidades de su propia psique, enfrentar los demonios que habitan allí y regresar transformado. Este descenso es lo que Jung llamó nequia, tomando el término del viaje de Odiseo al mundo de los muertos. Pero aquí está la paradoja que muy pocos entienden. El descenso no es opcional. No puedes evitarlo y aún así alcanzar tu destino. No puedes tomar un atajo alrededor del valle de sombra de muerte y llegar a los pastos verdes. El camino hacia arriba pasa primero hacia abajo. Jonás es quizás el ejemplo más dramático de este principio en toda la Biblia. Dios le ordenó ir a Nínive, pero Jonás huyó en la dirección opuesta. Tomó un barco hacia Tarsis, pensando que podía escapar de la presencia del Señor. Pero Dios envió una tormenta, y los marineros, aterrados, echaron suertes para descubrir quién era el culpable. La suerte cayó sobre Jonás, y él mismo les dijo que lo arrojaran al mar. Imagina ese momento. Jonás cayendo en las aguas turbulentas, hundiéndose en la oscuridad del océano, siendo tragado por un gran pez. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el vientre del pez, en la oscuridad más absoluta, rodeado de jugos gástricos y restos de comida, sin saber si viviría o moriría. Fue en ese lugar de máxima desesperación donde Jonás finalmente oró. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Jonás tuvo que descender al Seol, al lugar de los muertos, antes de poder ser restaurado a su misión. Y entonces algo milagroso sucedió. El pez vomitó a Jonás en tierra seca. El profeta que había huido de Dios
ahora estaba listo para obedecer. El hombre que había rechazado su llamado ahora iría a Nínive y predicaría el mensaje más efectivo en la historia de la profecía. Toda la ciudad se arrepintió. Hermano, hermana, estás en el vientre del pez ahora mismo. ¿Sientes que has tocado fondo, que estás en el lugar más oscuro y desesperado de tu vida? ¿Te parece que no hay salida, que estás atrapado en una situación de la que no puedes escapar? Tengo noticias para ti. El fondo tiene un piso, y cuando tocas ese piso, cuando ya no puedes caer más bajo, descubres algo asombroso. Es desde ahí donde comienzas a subir. La cuarta señal de que tu comeback está cerca es cuando reconoces que has tocado fondo. No cuando finges que todo está bien, no cuando pones una sonrisa falsa y dices que Dios está en control, mientras por dentro te desmoronas, sino cuando admites, con brutal honestidad, que estás en el punto más bajo de tu vida. Hay poder en tocar fondo, hay libertad en admitir que ya no puedes más, porque es en ese momento cuando dejas de confiar en tus propias fuerzas y comienzas a depender completamente de Dios. Es cuando el orgullo finalmente muere y la humildad nace. Es cuando dejas de luchar contra Dios y te rindes a su voluntad. Los Alcohólicos Anónimos, uno de los programas de recuperación más exitosos del mundo, basan todo su método en este principio. El primer paso de los 12 pasos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. En otras palabras, tocamos fondo, y solo desde ese lugar de total rendición puede comenzar la recuperación. Jung habría estado de acuerdo. Él escribió: no hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentar su propia alma. Pero solo quien está dispuesto a descender a las profundidades puede encontrar el tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Es tu verdadero yo, el yo que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Es tu propósito, tu llamado, tu destino. Está enterrado bajo capas de dolor, de pecado, de falsas identidades, de mecanismos de defensa. Y la única manera de encontrarlo es descendiendo a las profundidades donde está escondido. Si has tocado fondo, felicidades. Sé que suena extraño, pero lo digo en serio, porque ahora estás en el lugar donde puede comenzar tu verdadera transformación. Ahora estás en el vientre del pez, y pronto serás vomitado a tierra seca para cumplir tu destino. Comenta ahora mismo: toqué fondo, pero estoy subiendo. Decláralo con fe, porque el mismo Dios que rescató a Jonás del vientre del pez, el mismo Dios que sacó a José de la prisión, el mismo Dios que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo Dios está a punto de levantarte a ti. La muerte del viejo yo, el funeral que precede a tu resurrección. Hay un versículo en la Biblia que la mayoría de los cristianos conocen, pero pocos realmente entienden. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Jesús pronunció estas palabras poco antes de su crucifixión, y en ellas encapsuló uno de los principios más profundos del universo espiritual. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Para que la mariposa emerja, la oruga debe dejar de existir. Para que el roble crezca, la bellota debe desintegrarse en la tierra. Para que tú te conviertas en quien Dios te diseñó para ser, la versión actual de ti mismo debe morir. Jung llamó a este proceso la muerte simbólica del ego. No es una muerte física, por supuesto, sino una muerte psicológica y espiritual. Es el fin de tu vieja manera de pensar, de tu vieja manera de vivir, de tu vieja identidad. Es soltar todo lo que creías que eras para poder convertirte en quien realmente eres. El apóstol Pablo entendió esto perfectamente. Escribió en Gálatas 2:20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había experimentado la muerte de su viejo yo, el fariseo perseguidor de cristianos, para que pudiera nacer su nuevo yo, el apóstol de los gentiles. Pero aquí está el problema. Nadie quiere morir. Incluso cuando sabemos que nuestra vieja vida nos está destruyendo, nos aferramos a ella porque es familiar. Incluso cuando reconocemos que nuestros viejos patrones de pensamiento y comportamiento nos mantienen atrapados, resistimos el cambio porque tememos lo desconocido. Preferimos la miseria conocida a la bendición desconocida. He visto esto innumerables veces en mi ministerio. Personas que saben que necesitan cambiar, pero no pueden soltar el pasado. Personas que reconocen que sus relaciones son tóxicas, pero no pueden terminarlas. Personas que admiten que sus hábitos los están matando, pero no pueden abandonarlos. ¿Por qué? Porque soltar el viejo yo se siente como morir. Y en cierto sentido, lo es. Pero escúchame bien, hermano, hermana. No puedes resucitar si primero no mueres. No puedes experimentar la vida de resurrección si te niegas a pasar por la cruz. No puedes tener un comeback si no has tenido primero un colapso. La quinta señal de que tu comeback está cerca es cuando comienzas a soltar. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a tu vieja vida, a tu vieja identidad, a tus viejos patrones. Cuando aceptas que algunas cosas tienen que morir para que otras puedan nacer. Cuando dices, como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este soltar es increíblemente difícil. Va en contra de todos nuestros instintos de supervivencia. Nuestro ego lucha con uñas y dientes para mantenerse vivo, para mantener el control, para preservar su existencia. Pero el ego debe morir para que el espíritu pueda vivir. Jung observó que muchas personas experimentan este proceso como una especie de muerte en vida. Sienten que están muriendo aunque físicamente están vivos. Pierden interés en las cosas que antes les apasionaban. Se sienten desconectados de su vida anterior. Es como si estuvieran asistiendo a su propio funeral. Si estás experimentando esto, no te asustes. Es parte del proceso. Es la oruga disolviéndose dentro del capullo antes de convertirse en mariposa. Es el grano de trigo desintegrándose en la tierra antes de brotar como planta. Es tu viejo yo muriendo para que tu nuevo yo pueda nacer. Abraham tuvo que soltar su tierra natal, su familia, todo lo que conocía, para poder recibir la promesa de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham tuvo que morir a su vieja vida para poder nacer a su nueva identidad como padre de naciones. Ruth tuvo que soltar su país, su cultura, sus dioses, su familia, para poder entrar en el linaje del Mesías. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Ruth tuvo que morir a su identidad moabita para poder nacer como antepasada de David y de Jesús. Pedro tuvo que soltar su identidad como pescador, su negocio, su seguridad financiera, para poder convertirse en pescador de hombres. Dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Pedro tuvo que morir a su vieja vida para poder nacer como la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. ¿Qué necesitas soltar tú? ¿Qué vieja identidad está impidiendo que nazca tu nueva identidad? ¿Qué estás aferrando con tanta fuerza que tus manos no están libres para recibir lo que Dios quiere darte? Quiero que hagas algo poderoso ahora mismo. Quiero que comentes el nombre de algo que necesitas soltar. Puede ser una relación tóxica, un trabajo que te está destruyendo, un hábito que te esclaviza, un rencor que te envenena, un miedo que te paraliza.
No tienes que dar detalles, solo escribe una palabra o una frase. Al hacerlo, estás comenzando el proceso de soltar. Estás declarando públicamente que estás listo para que tu viejo yo muera, para que tu nuevo yo pueda nacer. El encuentro con el sí mismo, descubriendo quién realmente eres en Dios. Llegamos ahora a lo que Carl Jung consideraba el objetivo final de todo el proceso de transformación: el encuentro con el sí mismo. Jung distinguía entre el yo, ego, y el sí mismo, self. El ego es nuestra identidad consciente, la persona que creemos ser. El sí mismo es nuestra identidad total, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto la luz como la sombra, tanto lo que conocemos de nosotros mismos como lo que desconocemos. Jung creía que el sí mismo es el centro verdadero de la personalidad y que el objetivo de la vida es que el ego se alinee con el sí mismo. Cuando esto sucede, experimentamos lo que Jung llamó individuación. Nos convertimos en individuos completos, integrados, auténticos. Pero para nosotros, los creyentes, este concepto tiene una dimensión aún más profunda. Nuestro verdadero sí mismo no es simplemente una realidad psicológica, es una realidad espiritual. Nuestro verdadero yo es quien Dios nos diseñó para ser antes de la fundación del mundo. Es la imagen de Dios en nosotros, distorsionada por el pecado pero nunca destruida. Es el hombre nuevo, del que habla Pablo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. El Salmo 139 describe esta realidad de manera hermosa: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Entiendes lo que esto significa? Antes de que nacieras, Dios ya te conocía. Antes de que tomaras tu primer aliento, Dios ya había escrito tu historia. Hay un tú que Dios diseñó, un tú perfecto, completo, lleno de propósito y destino, y todo el proceso de transformación que hemos estado describiendo tiene como objetivo reconectarte con ese tú verdadero. La sexta señal de que tu comeback está cerca es cuando comienzas a vislumbrar quién realmente eres. Cuando, en medio de la oscuridad, empiezas a ver destellos de luz. Cuando, a pesar de todo el dolor y la confusión, sientes una certeza profunda de que hay algo más, de que fuiste creado para algo más grande, de que tu vida tiene un propósito que aún no has cumplido. Este vislumbre puede venir de muchas maneras. Puede ser un sueño que te deja con una sensación de claridad y paz. Puede ser un versículo bíblico que de repente cobra vida y te habla directamente. Puede ser una palabra profética que alguien te da sin saber nada de tu situación. Puede ser simplemente una intuición profunda, una voz interior que te dice: esto no es todo, hay más, tu historia no ha terminado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace años. Había perdido todo: su negocio, su matrimonio, su reputación. Estaba considerando el suicidio. Pero mientras hablábamos, algo cambió en sus ojos. Me dijo: pastor, no sé cómo explicarlo, pero en medio de todo este desastre, siento que hay algo dentro de mí que no ha muerto. Algo que me dice que todavía tengo un propósito. Ese algo era su verdadero yo. El yo que Dios había diseñado, luchando por emerger de entre los escombros de su vida destruida. Y ese hombre, que estaba al borde del suicidio, hoy tiene un ministerio que ha tocado miles de vidas. Su comeback fue espectacular, pero comenzó con ese pequeño vislumbre de su verdadera identidad. Jung escribió:
Tu visión se volverá clara solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Este despertar interior es crucial para tu comeback. No se trata solo de que tus circunstancias externas cambien, se trata de que tú cambies por dentro, se trata de que despiertes a quien realmente eres. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios tiene pensamientos sobre ti, Dios tiene planes para ti, Dios tiene un fin que esperas, un destino, un propósito. Y ese propósito está conectado con tu verdadera identidad, con quien Dios te diseñó para ser. Quiero que cierres los ojos por un momento. Quiero que respires profundo y quiero que le preguntes a Dios, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién me diseñaste para ser? No esperes una respuesta inmediata, pero planta esa pregunta en tu corazón como una semilla. Porque cuando comienzas a buscar tu verdadera identidad, Dios comienza a revelártela. Y ahora quiero que comentes, estoy despertando a quien realmente soy. Esta es una declaración poderosa. Es reconocer que el proceso de transformación está en marcha, que estás saliendo de la oscuridad hacia la luz, que tu verdadero yo está emergiendo de entre los escombros de tu vieja vida. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de estas enseñanzas, entonces sé que hay algo especial en ti. Sé que Dios tiene un propósito para tu vida que aún no se ha cumplido. Sé que tu comeback está más cerca de lo que crees. La integración de los opuestos, cuando todo comienza a tener sentido. Carl Jung observó que la psique humana está llena de opuestos, luz y sombra, masculino y femenino, consciente e inconsciente, razón y emoción. Estos opuestos están en constante tensión, y la mayoría de las personas viven identificándose con un polo mientras reprimen el otro. Pero Jung descubrió que la salud psicológica y la plenitud espiritual requieren la integración de estos opuestos. Este concepto tiene profundas raíces bíblicas. Eclesiastés 3 nos dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. La vida está llena de opuestos, y la sabiduría consiste en saber navegar entre ellos. Pero hay un nivel más profundo de integración que ocurre durante el proceso de transformación. Es la integración de tu pasado con tu futuro, de tu dolor con tu propósito, de tu quebrantamiento con tu llamado. Es cuando comienzas a ver cómo todas las piezas de tu vida, incluso las más dolorosas, encajan en un mosaico más grande. José experimentó esta integración cuando se reveló a sus hermanos. Pudo ver cómo la traición, la esclavitud, la falsa acusación y la prisión habían sido parte de un plan divino para posicionarlo como salvador de naciones. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José integró el mal que le hicieron con el bien que Dios produjo. No negó el dolor, no minimizó la traición, pero pudo ver cómo todo encajaba en un propósito mayor. La séptima y última señal de que tu comeback está cerca es cuando comienzas a experimentar esta integración, cuando empiezas a ver conexiones que antes no veías, cuando el caos de tu vida comienza a revelar un patrón, cuando las experiencias más dolorosas de tu pasado empiezan a tener sentido a la luz de tu propósito futuro. Romanos 8:28 promete, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las fáciles, no solo las que tienen sentido.
Todas las cosas, incluyendo las tragedias, las traiciones, los fracasos, las pérdidas. Dios es capaz de tomar todo eso y convertirlo en bien. Pero esta promesa tiene una condición. Es para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, la integración ocurre cuando te alineas con el propósito de Dios para tu vida, cuando dejas de resistir su voluntad y te rindes a ella, cuando dices, hágase tu voluntad, no la mía. Jung hablaría de esto como la alineación del ego con el sí mismo. Cuando el ego deja de luchar por el control y se somete al centro verdadero de la personalidad, ocurre la integración. Los opuestos se reconcilian. El caos se convierte en orden. La fragmentación da paso a la plenitud. He visto esta integración ocurrir en personas que han pasado por las experiencias más devastadoras. Una mujer que fue abusada en su infancia y ahora dirige un ministerio para víctimas de abuso. Un hombre que perdió a su hijo en un accidente y ahora consuela a padres que han perdido hijos. Una pareja que pasó por un divorcio doloroso y ahora ayuda a matrimonios en crisis. En cada caso, el dolor del pasado se integró con el propósito del presente. ¿Estás comenzando a ver cómo las piezas de tu vida encajan? ¿Estás empezando a sospechar que tal vez, solo tal vez, todo lo que has pasado te ha estado preparando para algo? ¿Puedes vislumbrar cómo tu mayor dolor podría convertirse en tu mayor ministerio? Si es así, entonces las 7 señales están presentes en tu vida. Tu comeback no es una posibilidad lejana, es una realidad inminente. El Dios que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que compartas este video en tu Facebook ahora mismo. No te lo pido por mí, te lo pido por las personas en tu lista de amigos que están pasando por su propia noche oscura del alma. Hay alguien en tu círculo que necesita escuchar este mensaje hoy. Hay alguien que está al borde de la desesperación y que podría encontrar esperanza en estas palabras. Al compartir, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar luz a la oscuridad. ¿Harás eso por ellos? Tu momento ha llegado. El amanecer después de la noche más larga, hermano, hermana. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Eres especial. No lo digo como un cumplido vacío, lo digo como un hecho. La mayoría de las personas no tienen la paciencia, la sed espiritual, ni el hambre de Dios necesarios para permanecer en un mensaje como este hasta el final. El hecho de que estés aquí demuestra que hay algo diferente en ti, algo que te distingue de la multitud. Hemos recorrido juntos un camino profundo. Hemos explorado la noche oscura del alma, el colapso del ego, la confrontación con la sombra, el descenso al inframundo, la muerte del viejo yo, el encuentro con el sí mismo y la integración de los opuestos. Estas son las 7 señales que indican que estás a punto de vivir el comeback más grande de tu vida. Carl Jung dedicó su vida a estudiar el alma humana, y sus descubrimientos confirman lo que la Biblia ha enseñado durante milenios, que el camino hacia la plenitud pasa por el valle de sombra de muerte, que la transformación requiere primero la destrucción, que la resurrección solo es posible después de la crucifixión. Pero Jung, con toda su brillantez, solo pudo describir el proceso, no pudo proporcionar el poder para completarlo. Ese poder solo viene de una fuente, el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu quien nos guía a través de la noche oscura. Es el Espíritu quien nos da el coraje para enfrentar nuestra sombra. Es el Espíritu quien nos sostiene cuando tocamos fondo. Es el Espíritu quien resucita nuestro verdadero yo de entre los muertos. Jesús prometió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo es tu guía en este proceso de transformación. Él conoce el camino porque Él mismo lo diseñó.
Él sabe exactamente lo que necesitas en cada etapa del viaje. Y Él tiene el poder para llevarte desde donde estás hasta donde Dios quiere que estés. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que comentes tu nombre, solo tu nombre, nada más. ¿Por qué? Porque voy a incluirte en mis oraciones diarias. Cada día oro por los suscriptores de este canal y quiero orar específicamente por ti. Quiero llevar tu nombre ante el trono de Dios y pedir que Él complete la obra que ha comenzado en tu vida. Quiero interceder por tu comeback, por tu transformación, por tu destino. Estas oraciones no son palabras vacías. He visto milagros ocurrir como resultado de la intercesión. He visto situaciones imposibles cambiar. He visto personas que estaban al borde del abismo ser rescatadas por el poder de Dios. Y creo que tú puedes ser el próximo testimonio. Ahora quiero hablarte sobre la importancia de permanecer conectado a este tipo de contenido. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes negativos, con noticias desalentadoras, con entretenimiento vacío que adormece nuestra alma. Si no somos intencionales sobre lo que alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu, seremos arrastrados por la corriente del mundo. Este canal existe para ser un oasis en medio del desierto. Un lugar donde puedes venir a recibir palabra de vida, esperanza, dirección. Un lugar donde el Espíritu Santo puede hablarte a través de las enseñanzas que compartimos, pero solo funciona si permaneces conectado. Por eso te pido que te suscribas si aún no lo has hecho. Mira, suscribirse es muy sencillo. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse debajo de este video y luego hacer clic en la campanita para activar las notificaciones. De esa manera, cada vez que subamos un nuevo mensaje, YouTube te avisará y no te lo perderás. Piénsalo de esta manera. Suscribirte a este canal es como plantar una semilla de fe en tu vida. Cada video que ves es como regar esa semilla. Con el tiempo, esa semilla crece y se convierte en un árbol fuerte que da fruto. Pero si no plantas la semilla, si no la riegas consistentemente, nunca verás el fruto. He recibido testimonios de personas que me dicen: Pastor, su canal salvó mi vida. Estaba en un momento tan oscuro y sus palabras me dieron la esperanza que necesitaba para seguir adelante. Esos testimonios me llenan de gozo, pero también me recuerdan la responsabilidad que tenemos. Este contenido puede cambiar vidas, pero solo si llega a las personas que lo necesitan. Y aquí es donde tú entras. Cada vez que compartes un video de este canal en tu WhatsApp o en tu Facebook, estás siendo un misionero digital. Estás llevando el Evangelio a personas que tal vez nunca entrarían a una iglesia. Estás plantando semillas de fe en corazones que están desesperados por esperanza. ¿Sabías que hay personas que usan este canal como su iglesia? Personas que viven en lugares donde no hay congregaciones evangélicas. Personas que están postradas en cama por enfermedad y no pueden salir de sus casas. Personas que trabajan turnos que les impiden asistir a servicios dominicales. Para ellos, este canal es su conexión con la palabra de Dios, su fuente de alimento espiritual. Por eso cada me gusta, cada comentario, cada vez que compartes importa. No es vanidad, es estrategia del reino. Estamos usando las herramientas del siglo XXI para proclamar un mensaje eterno, y tú puedes ser parte de esta misión. Ahora quiero terminar con una oración, pero no quiero que sea solo yo orando. Quiero que tú participes, quiero que pongas tu mano sobre tu corazón, que cierres tus ojos y que repitas estas palabras conmigo, ya sea en voz alta o en tu mente. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Reconozco que he estado pasando por una temporada difícil. He experimentado la noche oscura del alma. He sentido que mi ego se derrumbaba. He tenido que enfrentar mi sombra. He tocado fondo. He sentido que mi viejo yo moría. Pero hoy, Señor, declaro que mi comeback está cerca.
Declaro que estás haciendo una obra nueva en mí. Declaro que las 7 señales de transformación están presentes en mi vida. Declaro que el amanecer viene después de esta noche larga. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes en este proceso, que me des el coraje para enfrentar lo que necesito enfrentar, que me des la fuerza para soltar lo que necesito soltar, que me reveles mi verdadera identidad, quien tú me diseñaste para ser antes de la fundación del mundo. Integra mi pasado con mi futuro, convierte mi dolor en propósito, transforma mis cenizas en belleza, haz que todas las cosas, incluso las más dolorosas, obren para mi bien. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los nuevos comienzos. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Mi comeback comienza hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si oraste esa oración conmigo, algo ha cambiado en el mundo espiritual. Has plantado una semilla de fe que dará fruto en su tiempo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que el agricultor planta la semilla y luego espera pacientemente la cosecha. Tu cosecha viene, tu comeback viene, tu momento ha llegado. Te amo en el amor del Señor. Estoy orando por ti y espero verte en el próximo video donde continuaremos este viaje juntos hacia la plenitud que Dios tiene preparada para ti. Hasta entonces, mantén tu fe firme, tu esperanza viva y tu corazón abierto a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Paz en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir con alguien que necesite escucharlo. Tu participación hace posible que este ministerio continúe llevando esperanza a los que sufren. Que Dios te bendiga abundantemente.